fenómeno monetario. Hay otros que dicen es por la especulación de los empresarios, ese tipo de cuestiones. Hay distintas opiniones de por qué ocurre la inflación. Lo cierto es que, ¿qué es la inflación? Que era tu pregunta. El aumento generalizado de precios. Pero no lo voy a seguir explicando yo. Lo va a seguir explicando Camilo Tiscornia, que es analista económico. Recién les contaba que estuve charlando con él porque le preguntaba qué estaba incluido dentro del rubro que más aumentó en diciembre. Así que le vamos a preguntar a Camilo, que está del otro lado de la línea. Camilo, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué te pareció el ejemplo de los diamantes? Me pareció muy bueno. Sos muy buena profesora. Te voy a contratar para mis cursos. Ay, gracias. No doy economía, doy teoría política, pero... Bueno, contanos vos entonces por qué es que ocurrió tanta inflación ¿Qué es la inflación de diciembre? Ahí está la primera pregunta. Me voy a agarrar un poco de lo que decías vos, ¿no? El tema de qué es inflación. Justamente la definición de inflación tiene que ver con un aumento de precios. Que lo que uno ve es que son muchos los precios que están subiendo en la economía, no es solamente el precio de una cosa. Sí. Si fuera solamente que sube el precio de la carne, estrictamente no es inflación. Pero lo que vemos nosotros en los datos de diciembre, y lo que viene pasando hace mucho tiempo en la Argentina, es que todas las categorías de productos que vos puedas considerar, todas aumentan y a un ritmo muy fuerte. Y en diciembre lo han hecho, te diría, la gran mayoría en torno al 30%, reflejando fundamentalmente el ajuste que tuvo el tipo de cambio oficial con el nuevo gobierno, claro, y que el gobierno además decidió liberar precios, con lo cual las empresas tuvieron mucha más facilidad para poner los precios que quisieron y allí está el resultado. Claro. Y pregunta, Camilo, algunos me decían, che, ¿era necesario aumentar de golpe? Distintos rubros de la economía, ¿tenían que aumentar tan de golpe? Bueno, yo creo que ahí me parece que lo que pesa son consideraciones de política económica, te diría, tal vez más que cuestiones teóricas. Principalmente creo que el gobierno sabe que tiene poder ahora, porque acaba de ganar una elección. El presidente ganó una elección en segunda vuelta, no tiene poder en el Congreso tan claro, con lo cual él ahora tiene poder. Entonces yo creo que él cree que tiene que hacer mucho ahora de golpe. Por otro lado también está la experiencia de Macri, que intentó hacer lo que se llamaba el gradualismo, que era, porque la situación de Macri fue bastante similar a la actual, con una menor virulencia en la inflación, pero en muchos aspectos fue muy parecida. Y Macri intentó, justamente para evitar causar una pérdida de poder adquisitivo muy grande, intentó algunas cosas hacerlas gradualmente. Bueno, el resultado no fue bueno, porque no pudo terminar de cambiar todo lo que tenía a la velocidad que era necesaria. Sí. Con lo cual, yo creo que estas son las cosas que llevaron a Milei a actuar como lo hizo. Claro. Y ahora te cambio la pregunta. ¿Conviene que haya sido tan alta en diciembre? ¿Podemos esperar que en el resto de los meses, o sea, si fue todo un saque, ahora podemos esperar que en los próximos meses aumente a un menor ritmo? Sí, y yo creo que va a pasar en buena medida. Hay muchas probabilidades de que eso pase, sobre todo si el gobierno puede, y esto tiene que ver también mucho con la confianza que vaya generando su política, puede, llamémosle, domesticar el tipo de cambio. Sí. Todo este ajuste que yo dije que hubo en los precios durante diciembre tiene mucho que ver con que se sinceró inflación reprimida por el gobierno anterior, en gran medida, sobre todo la que estaba contenida en el tipo de cambio oficial. En la medida en que el tipo de cambio oficial no tenga otro salto tan fuerte, bueno, es muy probable que muchos precios ya empiecen a moderar su inflación. ¿Hay chances de que se modere el tipo de cambio? Sí, sobre todo pensando que tenemos una cosecha excelente a apenas 2 meses de distancia. Entonces, me parece que hay muchas chances de que varios precios que ya ajustaron mucho se empiecen a moderar. Ahora, hay otros precios que todavía ni se acercaron a lo que podría ser un valor libre, o sea, llamémosle de equilibrio. Si ¿Cómo cuáles? Son muchos de los servicios públicos. Ah, claro. Que están sumamente atrasados, como por ejemplo el gas, la electricidad y mismo el transporte. En los datos de enero que estamos viendo, hay un efecto muy fuerte de la corrección que hubo en Capital y GBA de 50% en los boletos de colectivo, pero pensemos que eso, que es muchísimo desde el punto de vista de medición de la inflación, es pasar el colectivo de 50, 70, 80 pesos, que sigue siendo nada, lamentablemente. Sí, ayer contábamos que es probable que suba a 270 en febrero. Y, bueno, esa es una de las cosas que van a pasar. Probablemente en la luz y en gas pase lo mismo, y como allí el gobierno quiere ser un poco más cauteloso en avanzar segmentando, que no todo el mundo tenga el mismo ritmo de aumento de precios, es probable que eso se vea esparcido en el tiempo. O sea, lo que se sinceró en algunos casos tan rápidamente en diciembre va a tardar más en otros. Por eso es que va a tardar en bajar la inflación. Claro. ¿Cuánto tiempo, Camilo? ¿Cuál es tu proyección? Realmente es muy difícil, pero yo creo que
El primer trimestre va a ser muy complicado por muchos motivos. Primero, por toda esta liberación de precios que ya hubo y porque habitualmente el primer trimestre siempre tiene más inflación que el resto del año. Claro. Porque en enero tenés todo el pico de la parte del turismo, en marzo tenés el pico por el aumento de los colegios y ahora encima se va a cargar durante este primer trimestre mucho aumento de servicios públicos, que decíamos, transporte, Sí. probablemente arranquen con electricidad y gas. Entonces, te diría, el primer trimestre va a ser muy cargado. Si el gobierno, insisto, vuelvo a lo anterior, si pueden controlar el tipo de cambio, creo que para el segundo trimestre hay una perspectiva de baja bastante importante. Es más, yo creo que los analistas esto lo vamos a ir viendo, deberíamos ver que ya a partir de febrero, diría que desde enero, varios rubros tendrían que bajar bastante en materia de inflación. Claro. Estamos hablando con Camilo Tiscornia, economista, analista económico. Te hago la última, Camilo. ¿Hay precios que en enero, en estos primeros 12 días de enero, 11 días de enero, bajaron respecto de diciembre? Sí, hemos visto precios que han bajado. ¿Cómo cuáles? Más allá de productos particulares, más allá de artículos, digamos, de alimentos o bebidas muy puntuales, en algunas categorías hemos visto algunas bajas de precios, como por ejemplo en autos y en algunos productos electrónicos, Mirá. que habían aumentado fuertemente en diciembre, pero que ya venían, esos eran precios que estaban sobre todo lo que son productos electrónicos, muchos de ellos ya estaban bastante alineados a los tipos de cambios financieros más altos, y creo que lo que hubo en diciembre fue un aumento muy fuerte que se empezó a moderar. Es más, en varias cosas se van a moderar los aumentos porque lógicamente la demanda no puede validar esos aumentos de precios. Es un poco un equilibrio que tiene que ir lográndose, pero sí, hay algunos precios que han bajado. Que te mentí, no, esa no era la última, esta es la última. ¿Qué significa eso? Esto es importante, el por qué bajaron algunos precios. ¿Nos explicás eso? Lógicamente, los precios de la economía tienen que ver con un estado del nivel de gasto en la economía, que tiene mucho que ver con el tema de la emisión monetaria, Sí. con las tasas de interés, con la política fiscal. Evidentemente, con el sinceramiento de precios que hubo, todavía los ingresos no se han acomodado de la misma forma y ha habido una caída de poder adquisitivo brutal que ha reducido la demanda desde el punto de vista a nivel global, es decir, más allá de productos específicos, en general. Entonces, lógicamente esto llama a un acomodamiento de los precios de la economía a esa situación. Entonces, va a haber un gradual, yo creo, acomodamiento a la situación en donde obviamente habrá algunos rubros que podrán mantener validados esos precios más altos, porque de golpe son rubros que tienen una referencia de precio internacional, mientras que otros que están más ligados al mercado doméstico se van a tener que acomodar. Entonces, ahí se va a producir lo que los economistas llamamos un cambio de precios relativo que era necesario que ocurriera en la economía. Yo creo que había que sincerar eso para que baje la inflación y para que la economía en algún momento pueda crecer de vuelta. Camilo, un gusto como siempre, muchísimas gracias por explicarnos todo esto, nos das un panorama a futuro y eso es invaluable en momentos de altísima inflación. Te agradecemos un montón. No, por favor, saludos, hasta luego. Beso enorme. Camilo Tiscornia, economista, vamos a escuchar un poco de música y ya